El refugio espiritual. Yohanan ben Zakkai y la Universidad de Yavne. Cuando Tito Vespasiano se convenció que no podía vencer a los defensores de Jerusalén mediante un ataque directo, resolvió poner sitio a la ciudad y doblegar a los patriotas hebreos por hambre. Ordenó a sus tropas que rodeara la plaza y que cerraran todos los caminos que llevaban al exterior. El ejército romano, bien equipado y cada vez más numeroso, arremetía con violencia creciente contra los muros de la santa ciudad. El ejército hebreo, visiblemente menor en número de hombres, se debilitaba lentamente. Sin comunicación con la campaña, se hallaba prácticamente expuesto a perecer de hambre y de sed. Los patriotas seguían luchando con ardor, pero mientras unos sostenían que había que luchar hasta el fin, con la consigna de triunfar o morir, otros alentaban una idea diferente. Si no nos es dado vencer al enemigo por la fuerza, se decían, tratemos de vencerlo por el espíritu. Muy distinta era, por cierto, la intención de estos de la de Yosef ben Matatías. Este se allanaba a la resignación y al sometimiento completo al águila romana. Aquellos, por el contrario, viendo perdida la soberanía nacional, quisieron, al menos, salvar el espíritu nacional, preservar la unidad nacional y la subsistencia del pueblo. Entre los contemporizadores, partidarios de salvar el espíritu judío, hallábase también uno de los más eminentes consejeros del Sanedrín, el maestro Yohanan ben Zakkai. Era Rabí Yohanan el hombre de más autoridad de aquel alto cuerpo, en mérito a su vasto saber y su amor a la patria hebrea. En su mocedad fue discípulo de Hillel, príncipe del Sanedrín, y a la muerte de este, Yohanan, que heredó las virtudes del gran maestro, fundó una casa de estudio a la que concurría lo más granado de la clase estudiosa. El rabí se hallaba intensamente preocupado por la suerte de su pueblo. Desde que comenzó el sitio de Jerusalén, Yohanan no hallaba reposo. Abandonaba frecuentemente los claustros de ciencia, se allegaba al frente de batalla para alentar con su prédica inflamada a los soldados de Israel. Pero cierta vez, cuando ya los alimentos escaseaban en la ciudad, transitando por los suburbios, Yohanan ben Zakkai observó que los soldados arrancaban los juncos del arroyo, los cocían en agua nauseabunda y bebían el caldo. Cavilando tristemente, díjose para sus adentros el maestro: hombres que se alimentan con el caldo de los fétidos juncos, ¿podrán acaso vencer al ejército romano bien nutrido? Me marcharé de la ciudad. Hizo llamar luego a sus discípulos y con grave solemnidad les dijo: hijos míos, debo declararos con gran dolor de mi alma que preveo la caída de Jerusalén. Nuestra santa ciudad será aniquilada por la fuerza arrolladora del enemigo poderoso. Los ojos del maestro se nublaron, su voz quedó inundada de congoja, pero su rostro permanecía severo y su porte muy altivo, más altivo que nunca. Se hizo una prolongada pausa y luego prosiguió: todo sacrificio para salvar la independencia nacional será en vano, y si no nos es dado preservar el territorio de la patria o su libertad política, debemos poner empeño en salvar al pueblo y su libertad espiritual. Preparadme un féretro y disponeos como para acompañar mis restos mortales. Maestro, exclamaron los circunstantes, ¿qué pensáis hacer? Una tentativa de salvar nuestra cultura, repuso Rabí Yohanan. Me llevaréis en el ataúd hasta las afueras de la ciudad. Diréis a los guardianes de Jerusalén que he muerto y que queréis cumplir mi última voluntad de sepultarme en mi pueblo natal. Yo me presentaré ante Tito Vespasiano y le persuadiré a que deje indemne la pequeña ciudad de Yavne. Y si, Dios mediante, lo logro, la convertiremos en ciudadela de judaísmo. Horas después se corrió por la ciudad la noticia de que el maestro Yohanan ben Zakkai había muerto. Una enorme multitud se reunió junto a la casa del rabí, pero se había prohibido la entrada. Era voluntad del ilustre difunto, se decía, que sus exequias se verificasen sin pompa, que sólo sus discípulos debían formar procesión. Bien pronto se vio salir a los grandes de Sión, los alumnos de Yohanan y los miembros del Sanedrín,
con las vestiduras desgarradas en señal de duelo, conduciendo a pulso el féretro. Al llegar a las puertas de Jerusalén, los guardias pretendieron verificar la certeza de la muerte del maestro, atravesando el cuerpo que suponían cadavérico con sus espadas. «Hágase una excepción con el ilustre difunto», dijo el jefe de guardia. «Dejadlo salir sin darle la estocada de práctica». Y de esta suerte, a la sombra de la noche, fue conducido Rabí Yohanan a las afueras de la ciudad. Una vez allí, se abrió el féretro y el maestro salió de su encierro, encaminándose al cuartel general de Tito. El general romano acogió benévolamente el pedido de Yohanan porque lo sabía partidario de la rendición. Desde aquel momento, el Sanedrín comenzó a funcionar en Yavne y junto al Sanedrín la escuela de la sabiduría hebrea. Y al caer Jerusalén y transcurridos los días de duelo nacional decretado por ese alto tribunal, la ciudad de Yavne se convirtió en el refugio de la cultura y de la nacionalidad hebreas. Desde el Sanedrín se impartían nuevas normas de vida para las comunidades hebreas desterradas, se dictaban nuevos preceptos y se organizó, en suma, la vida nacional en medio de la dispersión. Yavne se convirtió en el centro irradiador de la vida judía quebrantada, doblegada sí, mas no vencida. La figura de Yohanan ben Zakkai se ennobleció aún más. Las normas fijadas por su maestro Hillel fueron más estrechamente cumplidas y los prestigios de la escuela de Yavne cobraron contornos universales. Luminosos hombres hebreos salieron de sus claustros para alumbrar los caminos oscurecidos de Israel desterrado, y nuevas fuentes de doctrina judía brotaron de Yavne. Yohanan ben Zakkai había envejecido y sintió que la hora de su muerte se aproximaba. Había enfermado además y quiso entregar su legado en manos de sus discípulos. Por eso los reunió y les dijo: «Decidme, hijos míos, ¿cuál sería vuestra senda en la vida si os hallaseis en trance de escoger?» «Un buen mirar», dijo Rabí Eliezer. «Un buen camarada», repuso Rabí Yehoshua. «Un buen vecino», respondió Rabí Yosef. «Una visión del porvenir», agregó Rabí Simeón. «Un buen corazón, que anida piadosos sentimientos», intervino Rabí Eleazar. «Acepto», dijo entonces el maestro, incorporándose en su lecho. «Acepto las palabras de Eleazar, por cuanto contienen en sí a todas las vuestras». Después, meditando largamente y escrutando a sus discípulos con dulce mirar, añadió: «Quiera el cielo que observéis por la autoridad divina el mismo respeto que observáis por la autoridad humana». Pronunciado que hubo esta sentencia, dejó caer suavemente su venerable cabeza, cubrióse el rostro con las manos y rompió a llorar. «¿Por qué lloráis, maestro?», inquiriéronle sus discípulos. «No habría de llorar al presentarme ante ningún tribunal humano, mas ahora que debo hacerlo ante el tribunal de Dios, ¿cómo pretendierais que no llorase?». Días después moría en Yavne el maestro inolvidable de Israel.